Hola, reciban un cordial saludo de parte de mis compañeras y el mío en especial. Nosotros somos estudiantes en formación de tercer semestre de Trabajo Social del CAT Sincelejo Sucre de la Universidad Claretiana. Hoy les mostraremos un video acerca del periodo de la interculturalidad y descolonización dados en el periodo del movimiento de la reconceptualización con la autora Esperanza Gómez Hernández, así como también daremos un desarrollo de lo aprendido en esta unidad de Escuelas de Pensamiento en Trabajo Social 2. Como introducción tenemos entonces que a lo largo de nuestra carrera hemos encontrado muchos autores con ideales muy importantes que estos le han aportado a que nuestra profesión se siga manteniendo en un estado de cambio, con miradas a la formación de buenos profesionales en busca de hacer de esta rama de las ciencias sociales una de las pioneras en esa transformación de las formas de vida de los individuos, de los grupos y de las comunidades, mediante los aportes de los métodos, técnicas, conceptos e historias de esta profesión para llevarla a la realidad. Ahora bien, en esta unidad nos podemos dar cuenta de esto plasmado anteriormente expuesto, debido a que hemos aprendido a diferenciar, a conceptualizar y analizar las teorías y movimientos que se dieron en la década de los 60 y de los 70. En este caso más específico, la reconceptualización, que es un tema muy importante para nuestra profesión, pues debido a este pasamos de estar en un estado en el que éramos conocidos como asistentes sociales, es decir, nos encontrábamos como en ese asistencialismo que nos dejó la revolución industrial y demás crisis que se dieron en la época. Entonces pasamos a ser unos transformadores sociales. A esto aportó la reconceptualización, a renovar y mejorar los sistemas ya utilizados para poder adecuarlos mejor a las circunstancias del momento y así conseguir mejores resultados. Es decir, quería lograr unos métodos más eficaces en pro de entender y atender de una manera muy adecuada a la sociedad. Así también como esos conceptos enriquecedores que nos plasmaba Weber en su teoría acerca de lo que era la comprensión e investigación, como esos métodos para reforzar de una manera cualitativa o cuantitativa los análisis adquiridos en nuestra forma de intervención en la sociedad. Para este caso nosotros, como trabajadores sociales, nos desarrollamos más, obtenemos más en práctica de esta teoría el método de la manera cualitativa, que se nos hace más fácil, por decirlo de esa manera. También podemos explicar en resumidas cuentas los aportes del marxismo a este movimiento, donde se pone en contradicción la labor de un trabajador social y pasa a cambiar las estructuras sociales que causan problemas como la pobreza, la precaria, el racismo. Por esta teoría de Marx nos ha permitido hacer conciencia social y crítica a la sociedad. Bien, ahora es importante resaltar el periodo de la interculturalidad y descolonización, que era lo que les hablaba al principio, donde nos vamos a enfocar para esta actividad. Y para ello, como les decía, analizaremos a la doctora en estudios interculturales Esperanza Gómez Hernández, de la que podemos obtener una eficaz y severa información con relación a estos temas en nuestra profesión. Partiendo desde el punto de partida, valga la redundancia, que la injusticia cultural no solo incluye la imposibilidad de compartir los valores y los recursos, sino también que generan oportunidades en un bienestar social. La condición de vulnerabilidad se amplía de lo cultural a lo social. Y también Esperanza nos dice que la igualdad entonces es el camino para resolver esta injusticia histórica y que debe incorporarse en el marco institucional de una sociedad y sus sistemas de gobierno a través de los individuos y los grupos que se den. A continuación, los dejo con mis compañeras, quienes darán respuesta a dos interrogantes planteadas para esta actividad. Muchas gracias. A continuación, le vamos a dar respuesta a la siguiente pregunta.
¿Cuál es la propuesta de sociedad que tiene la autora a partir de los estudios interculturales y decoloniales? Según la autora Gómez Hernández, con base a la lectura nos está proponiendo tener comprensión e indagación de los fenómenos sociales dentro de la sociedad, incorporando así a la crítica del capitalismo, matriz moderna como sustento ontológico, epistémico y político, por el cual perviven las asimetrías y subalternidades de los pueblos en que otros fueron colonizados. Por otra parte, nos plantea la autora que es importante la cultura y el carácter social del feudalismo. Esto porque se introduce el fenómeno de la apreciación y respeto de la personalidad cultural de grupos, naciones, regiones y de los individuos como portadores de cultura y desarrollo. La vinculación de todos los grupos sociales tuvo la finalidad de hacer de la cultura una fuente de evolución y progreso. Los jóvenes cuya vocación es contribuir a la evolución y al progreso de la sociedad. Esto debido a que las diversas formas de conocimiento, esta autora se basa en defender las culturas que estarían en peligro y fomentando las que nacían, se podían conservar con máximo las diversidades de las culturas humanas. La autora Gómez también destaca el compromiso con el pluralismo para que las minorías tengan los mismos derechos de las mayorías. 1966 dice que en los estados que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia cultura, su propia práctica, su propia religión y a emplear su propio idioma. UNESCO 1966, artículo 27. Según esta autora, nos deja grandes aportes y la cual damos a continuación a nuestra siguiente compañera. Dándole continuidad a nuestra exposición, les hablaré acerca de la pregunta número 2, que nos dicen cómo debería ser la intervención profesional desde esta perspectiva. La intervención profesional, según la autora Gómez, debe ser a partir de la construcción del saber y las comprensiones sobre las realidades de las formaciones sociales. Ella también comparte la proximidad a los ámbitos cotidianos de los sujetos que justifican la intervención en lo social, desde concepciones de humano y humanización propias del legado ilustrado. En tal sentido, la diversidad humana en su faceta cultural y social, así como unos saberes que argumentan la crítica intercultural y decolonial, con la perspectiva de permear el ser del trabajo social, en su historicidad, sus comprensiones de lo social y la intervención del mismo. Ella también habla de unos saberes universales, que estos deben ser aprendidos sin deteriorar las costumbres de los pueblos y les capacite para tomar conciencia de su tiempo y su medio, y que también debemos capacitar para la organización y para la productividad, para la producción de los bienes y servicios realmente necesarios que inspiren a la renovación y estimulen a la creatividad. El trabajador social, según la autora, debe construir una profesión mucho más científica. Así, los debates en torno a la comprensión y el análisis de la realidad social han tenido una suerte de propuestas encaminadas a construir el conocimiento y construir una perspectiva crítica intercultural para fortalecernos en nuestras posibilidades dialógicas con otras profesiones, otros seres y otros saberes, principalmente construir conjuntamente otros ideales de vida. Finalmente, para concluir, debemos tener claro, primero que todo, que los trabajadores sociales deben aprender a contextualizar, ya que una adecuada lectura del contexto es fundamental para fundar y sustentar la intervención profesional. Lo segundo, esta se debe orientar en una actitud ético-cognitiva que permita la construcción de una postura ético-política. En tercer lugar, se debe comprender y explicar los procesos sociales que se encuentran en curso. En cuarto lugar, tomar en cuenta los sujetos sociales implicados con sus significaciones, representaciones sociales y sus imaginarios simbólicos. Cabe recalcar que sólo así se podrá saber si la intervención en lo social desde la perspectiva profesional deberá orientarse a transformar o incidir en los problemas o situaciones problemáticas complejas,
como los procesos sociales, los contextos micros y macroestructurales, o intervenir con los sujetos y las poblaciones. Por otro lado, es importante mencionar que el trabajo social se sitúa desde y en diálogo con otra forma de construir conocimiento, existencialidades y concepciones libertarias, porque generan una impronta decolonial en la que se viene caminando desde hace ya varias décadas. Trabajo social decolonial emerge del enraizamiento con las luchas de los pueblos, las comunidades y los seres que hacen posible dimensionar histórica y ancestralmente otros procesos de generación de conocimiento, formación y liberación social. Por esto, damos terminado nuestro video. Muchísimas gracias por la atención prestada.